Bueno, Padre Manuel, vamos a reunirnos hoy otra vez, ¿no? Qué bueno, y estamos invitando a Boris Bello, especialmente, que es nuestro seminarista, para que él nos acompañe en esta noche. Buenas noches a todos, qué bueno que estemos juntos, qué bueno podernos encontrar de nuevo. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para ustedes, para que ustedes siempre han querido saber quiénes somos los sacerdotes. Nos ven predicando, nos ven confesando, nos ven en retiros espirituales, nos ven celebrando la Eucaristía, pero a veces quisieran en la inquietud, que es normal, cómo nace una vocación, cómo nosotros hemos descubierto ese llamado de Dios, cómo es la vida de nosotros normalmente, ¿no? A veces les causa curiosidad y es normal. Uno le gusta saber el papá humano de sangre y también el espiritual, cómo vive o cómo es su vida, ¿no? Entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Manuel, por favor, hace la oración al Espíritu Santo de inicio. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos llenes de tu presencia, que nos ilumines, que coloques en nuestra mente, en nuestros labios, en nuestro corazón, las palabras adecuadas para poder manifestar y expresar el tema del que vamos a tratar hoy. Que sea siempre el Espíritu Santo el que nos impulse a poder animar a otros con nuestra experiencia de fe. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu gracia, llénanos de tu presencia, llena la vida de cada uno de los que están en este momento viendo este programa. Derrámate en cada uno de nosotros como lo hiciste en Pentecostés, para que cada día tengamos más ánimo, más fuerza, más aliento para proclamar a Jesucristo vivo y resucitado. Amén. Amén. Bueno, hoy especialmente el tema es el sacerdocio, amor y profesión eterna, ¿no? Sacerdocio, amor y profesión eterna. Muy importante esto. Y miramos el objetivo. El objetivo es reflexionar acerca de la vocación del sacerdocio en la vida pastoral, de servicio, su preparación intelectual y también espiritual. La primera pregunta, tenemos 5 preguntas, son como muy concretas, muy directas. Vamos a hacer un programa más ágil, ¿no? Porque algunos después no la pueden ver en este momento con tiempo, sino que lo quieren ver en otro momento y les gustaría que fuera un poco más ágil. La primera pregunta, ¿de qué manera hace Dios el llamado a la vocación sacerdotal? ¿Cree que esa vocación nace en la persona? Es decir, que Dios los elige desde antes de que ustedes lo sepan, o hace parte de un proceso a lo largo del tiempo. O sea, realmente la pregunta es, esto es pregunta de las que ustedes han hecho, es ¿cómo nació nuestra vocación, no? Algunos, como dice la palabra de Dios, lo llama a trabajar en su viña desde el inicio, otros a la media mañana, a la media tarde o después en la noche, ¿no? Entonces, comencemos, Padre Manuel, a responder esta pregunta. Yo pienso que Dios llama de diferentes maneras. En mi caso particular, pues yo desde que nací veía en mi casa sacerdotes, religiosas, por mi familia, mis 4 hermanas religiosas, mi hermano sacerdote, mi tío sacerdote, un primo sacerdote, una tía religiosa, y entonces van haciendo la inquietud, pero yo pienso que Dios sí siembra eso en el corazón de uno, porque a pesar de que de pronto, en el caso mío, tomé la decisión tarde, yo sí sentí ese llamado desde temprano, pero en un principio, como a los 19 años, me dio temor. Yo decía, no, eso es muy grande para mí, y sobre todo veía la Eucaristía y decía, la Eucaristía en mis manos, y me dediqué a trabajar, pero siempre desde niño, porque yo era lector en la parroquia desde los 7 años, recuerdo que me ponían un banquillito para que leyera, y siempre en la Semana Santa participaba, estaba en el lavatorio de los pies, ayudaba de muchas maneras, siempre estaba esa inquietud allí, y después ya joven trabajando, trabajé fuerte en la ayuda de la construcción del templo donde vivía yo en Cali, entonces siempre estaba eso allí. Recuerdo mucho que cuando me trasladaron aquí a Cartagena, yo en el vuelo todo el tiempo pensaba, Dios mío, ¿por qué me mandas por allá tan lejos si yo allá no conozco a nadie? Y siempre he vivido con mis hermanos, mis sobrinos, y bueno, fue pasando el tiempo, y de pronto cuando un sacerdote de la diócesis de Zipaquirá, terminando de preparar un cursillo de cristiandad, me dijo, a usted se le ve vocación, usted no ha pensado
Le dije, padre, yo sí pensé joven, pero ya a los 46 años yo que voy a pensar en esto. Y me dijo, no, pero a usted le veo ocasión y hay la posibilidad. Él era como muy cercano a Monseñor y entonces me animó. Al principio sentí mucho miedo, porque no es lo mismo cuando es una persona como Boris que está empezando. Entonces yo decía, bueno, dejar todo para seguir al Señor. Y me pasó algo muy particular que de pronto no comento mucho, una experiencia muy bonita, pero también ese día sentí como susto, porque mi pregunta todo el tiempo era dejar todo para seguir al Señor, porque yo materialmente pues tenía como resuelto todo. Y recuerdo que cuando llegamos de ese cursillo, uno llega muy cansado como dirigente y dije, esta noche voy a dormir bien para ir a trabajar mañana. Y me acosté siempre con la pregunta, dejar todo para seguir al Señor. Y esa noche me pasó 3 veces que, claro, escuché la voz, deja todo y sígueme. Y no pude dormir esa noche. Y ya el otro día también en el trabajo era pensando, y empecé a hacer el seguimiento. Y me fue pasando como el miedo. Es más, a mi familia no les dije nada hasta después de que me dijeron que me habían aceptado para el seminario. Entonces, la vocación, yo pienso que sí, nace uno como con esa semilla en el corazón y la familia también le va ayudando, la comunidad le va ayudando a descubrir y a fortalecer y a fundamentar más esa vocación. Sí. También le quiero decir que el padre Manuel es ingeniero, ¿no? Ingeniero de sistemas. Y está en una gran empresa, económicamente muy definido, era de mi parroquia, también de ahí del Bosque, era ministro de comunión, era una persona definida como lo dice económicamente. Lo digo esto y lo aclaro porque muchos de los que nos están viendo de pronto tengan la situación del padre Manuel, ¿no? Entonces nunca es tarde para decirle sí a Dios, nunca es tarde para estudiar para sacerdote y ahí es donde uno va mirando si realmente Él lo ha escogido. Y si Él lo ha escogido, llega el momento de la consagración. Entonces queremos también que Boris Bello Quintana es de nuestra parroquia, nuestro seminarista, ya está en su 2º año de formación en el seminario. Que nos conteste, Boris, especialmente esta primera pregunta. Claro que sí. Bueno, con respecto a eso yo digo que es un llamado que se da desde antes de uno nacer, como dice en la pregunta. Pues ahora con el tiempo es que yo me he dado cuenta de toda mi historia vocacional, toda mi historia de vida, y viendo que yo soy un milagro de nacer, ¿cierto? O sea, mi mamá se entera de mí a los 6 meses, se entera porque tiene varicela, no tenía barriga, su signo menstrual era normal, y después me tuvo solamente 2 meses y medio en su vientre, me tuvo por parto natural. Entonces yo ahí digo, bueno, si mi mamá se da cuenta de mí de 6 meses y nada indicaba tener un embarazo, es totalmente una llamada de Dios. O sea, desde antes yo estaba llamado por Él. Y eso lo he ido relacionando poco a poco en mi vida. Luego, desde niño, siempre estuve con mi abuela, en el cuarto de la parroquia, con mi mamá. Pero luego de un tiempo que mi abuela falleció, me alejé un poco, como un poco de rebeldía con Dios. Luego, por mi propia decisión, decido otra vez regresar a la casa del Padre. Y es cuando regreso aquí a la parroquia con 2 amigos míos del colegio. Y veníamos a Eucaristía los domingos, todo. Y por medio de un movimiento me enamoré mucho más de Dios. Y gracias a la ayuda de mi párroco, que me ayudó a discernir muy bien sobre esta vocación, entré al seguimiento vocacional y seguí viendo cómo el Señor me iba llamando poco a poco. Y de esa manera hoy en día me siento agradecido, me siento totalmente feliz de estar en el seminario, a pesar de que tenía muchísimas opciones para estudiar otras carreras o algo por el estilo. Cuando me llegaron las pruebas de los IFE, los resultados, todo, como que tambaleé un poco porque decía, Señor, tengo buenos resultados, tengo la posibilidad de tener otros estudios, pero si Él me llamó a esto me decidí. Él es el que lleva mi barca. Entonces yo digo que este llamado va desde antes de uno nacer y uno tiene que ir reconociendo poco a poco. No es fácil y también me dio mucho miedo el hecho de entrar, también porque al principio mi mamá no me apoyaba, solamente era mi mamá, pero Dios va construyendo nuestra vida y va edificando. Y Él hizo y transformó en mi familia los corazones de las personas que no me apoyaban y hoy en día son las que más aman mi vocación. Sí, Dios va indicando el camino. Fíjese que Boris peleó con Dios cuando la abuelita murió. Lógicamente la abuelita era una persona muy, muy especial para él. Pero también después, como Dios permite, por caminos concretos, los movimientos y los grupos de la parroquia. Los ministerios de la parroquia son muy importantes para ayudar a afianzar la fe y para salir adelante. Y ahí es donde Boris lo traen otros amigos al hacer el retiro de Maús jóvenes y cómo allí se enamora más. Como dice el padre Manuel, en cursillos
llega Dios a descubrirle, está sirviendo a Dios en cursillo y cómo Dios le habla concretamente. Cuando nosotros le servimos a Dios, Dios nos habla, claro. Por eso esa noche el padre Manuel no dormía y el Señor nos habla. Es algo directo. La gente del mundo no entiende esto porque hay que estar uno conectado con Dios, como dicen los jóvenes. Y lo mismo, lógicamente, Boris, entre más servía, a Dios. ¿Qué sucede en mi caso, no? En mi caso, desde muy niño, me recordaba alguna persona que desde muy niño siempre quise ser sacerdote y me dice mi mamá y mi papá me decía que en paz descanse, siempre quise ser, pero no soy de una familia como la del padre Manuel, donde hay hermanos o tíos o familias sacerdotes. Ni por parte de mi mamá ni mi papá no hay ni un cura ni una monja, ¿no? Era como algo atípico, ¿no? Pero sí soy hijo de una familia muy católica, muy respetuosa de Dios, que eso es importante y siempre lo hablamos nosotros. Mi papá y mi mamá de misa los domingos, de Eucaristía, totalmente los jueves sacerdotales, también diariamente, cuando se podía, el trabajo lo permitía diariamente, y de visita al Santísimo. De eso lo aprendí desde niño. Después, en circunstancias, quise entrar a un seminario menor, no se dieron las cosas, pero Dios es perfecto, como dice el padre Manuel cuando venía en el avión, bueno, yo porque me voy para Cartagena si no estoy nadie. Y después tomamos la decisión de que un hermano, Justino Perdomo, vino a Cartagena a trabajar y entonces allí teníamos la posibilidad, habíamos colocado de acuerdo unos amigos de salir todos del pueblo a estudiar afuera. Por X o Y circunstancia, queríamos explorar, yo me vine para Cartagena. Y mi mamá y mi papá me apoyó, tenía 14 añitos, y mi hermano también. Y miramos nosotros cómo llegué ahí al pie de la popa, cómo llegué ahí a donde el padre Marino que me acogió. Siempre en la vida de nosotros hay un sacerdote. Si ustedes han escuchado la vocación, siempre un sacerdote. También en Yaguará, el padre Jairo, fui su acólito. Ahí aprendí a manejar muy bien el incensario, aprendí a manejar todas las cosas de la iglesia, porque el padre Jairo es de una liturgia muy bien, ¿no? Lo mismo que el padre Marino. Entonces, como la formación de parroquia ayuda muchísimo. Vengo a Cartagena, me estudio el bachillerato, lógicamente, desde séptimo, y aquí cultivo mi vocación. El padre Marino, Monseñor Ruiseco, a quien le debo muchísimo. Miramos nosotros cómo Dios siempre me custodió, ¿no? Me custodió y me llevó hasta el sacerdocio. Qué bonito, es una experiencia muy, pero muy hermosa. Mi mamá, más que hablarle a la gente de mi vocación, resaltó mucho mi familia, ellos oraban. Yo recuerdo en mi época, de pronto había muchos seminaristas o alguna cosa así por el estilo, y las mamás a veces se ponen a hablar mucho de que mi hijo es seminarista, mi hijo, mire señora, antes de hablar tanto de que su hijo es seminarista, vaya y rece, ore por su hijo, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Porque a veces uno nunca sabe. Mi mamá siempre tuvo que ver mucho, no en decirme, mi mamá nunca me dijo, usted tiene que ser sacerdote, mi mamá siempre me dijo, yo te apoyo en lo que tome la decisión, pero eso sí me dejaban claro. Si usted va a ser sacerdote, usted tiene que ser un buen sacerdote. Y así le decía a cada uno de los hijos, si usted va a hacer tal cosa, sea lo mejor, porque ya es suficiente con lo que hay, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo claro en la formación. Pero yo nunca me sentí como presionado ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, la segunda pregunta. Cuéntanos cada uno de ustedes cómo fue su llamado a la vocación sacerdotal y cómo decidieron seguir a Cristo. ¿Tuvieron miedo? Yo creo que es como muy anexada a la primera, ¿no? Entonces, sí. A ver, yo no sé si en el caso de todo el mundo sucede eso, ¿no? Como el miedo, está el mundo y está el cambio de vida y siempre hay un temor. De pronto en el caso mío más, porque por lo que decía, que ya tenía una vida de alguna manera asegurada, y entonces inclusive el mismo jefe, cuando yo le entregué la carta, me dijo, ¿usted está seguro de lo que va a hacer? Mire que va a dar un paso en falso. ¿A usted quién le asegura que llegue a ser sacerdote? Y después dónde va a conseguir un trabajo. Entonces por eso al principio sí había como cierto temor, pero Dios va haciendo desvanecer eso, ¿no? En la medida que fue pasando el seguimiento, ese miedo se fue quitando y me sentía seguro. Es más, cuando iba a comenzar, un sacerdote que no sé si para probarme o que me dijo, tiene que ser uno muy bobo para retirarse de un buen trabajo y decidir irse al seminario. Le digo, bueno, la verdad es que yo confío en la misericordia de Dios y sé que el Señor me está llamando y por eso he decidido. Sí, entonces hay miedo, pero siempre hay personas que lo animan y lo apoyan a uno en ese camino, en ese proceso, ¿no? Bueno, en mi caso solamente, bueno, con el miedo todo, mi miedo venía más que todo que mi papá era quien me cuestionaba y me decía,
pero tú estás seguro, porque él se informó y él me decía, pero mira que allá no te van a dar un título como tal, sino una certificación de que estudiaste, ¿cómo que te vas a quedar sin una profesión como tal? Y yo le decía, bueno papi, si Dios quiere y yo alcanzo a recibir la orden sacerdotal, luego yo tendré la posibilidad con ese certificado poder obtener mi título. Pero él me decía, no, o sea, yo me decía que estaba dispuesto a pagarme cualquier universidad con la ayuda de la beca que recibiera, más lo de él, y todo estaba dispuesto a pagarme la universidad que yo quisiera, así sea fuera de Cartagena, fuera de Colombia, con tal de que yo estudiara en una universidad y no me fuera para el seminario. Esa era la idea de mi papá. Pues de pronto ya va a tener una mala perspectiva de lo que era ser un sacerdote y ya luego que se fue acercando un poco más fue que fue cambiando. Pero con mi mamá, que es una persona muy creyente y la familia de ella igual, entonces ella siempre me apoyó y por eso tuve como ese apoyo y ese miedo se iba disipando un poco con la ayuda que ella me daba y con el apoyo que ella me daba. Entonces, pero el miedo siempre, yo digo que siempre va a existir. Lo que no hay que hacer es paralizarnos con él. Hay que tratar de avanzar, hay que mirar hacia adelante para no quedarnos en ese lugar estancado y que sea Dios quien toma la decisión junto con nosotros. O sea, la oración es muy fundamental para el discernimiento. Si uno no ora cuando está discerniendo alguna cosa o algún proyecto que uno quiere realizar en la vida, no va a llegar a la cosa correcta, no va a llegar a lo que uno busca hacer. Porque es Dios quien nos orienta, ya sea solamente por una vocación o sea para unos proyectos diferentes que tenemos en la vida. Para el discernimiento es importante la oración y eso es lo que disipa también nuestro miedo. Sí, ahí en eso que dice Boris hay algo importante, es muy importante la oración. Yo siempre recuerdo, en mi casa todos los días se rezaba el rosario y al terminar el rosario mi papá decía, Señor, te pido por las vocaciones y ojalá que sean de la familia. Somos 2 sacerdotes, 4 religiosas, además pues de los otros familiares, una sobrina religiosa. Y de pronto en las partes donde yo he estado, saben que siempre la hora santa la termino pidiendo familias donde nazcan vocaciones. La oración es muy importante que en las familias oren y que no le coarten a la persona eso, ¿no? Que le den la libertad de ser lo que quiere ser para que pueda ser bueno en eso que quiere ser, ¿no? Claro. Sí, yo también tuve miedo, no crean, o sea, eso es generalizado en todas partes. Que diga que no tuvo miedo, ¿miedo por qué? Porque ya nos volvemos no pertenencia solamente de una familia, una expectativa. Cuando alguien toma la decisión de tomar una carrera, es una familia que tiene una expectativa, pero cuando usted toma la decisión de ir al seminario, de ir en el caso de las mujeres religiosas, de ir al convento a formarse, es una expectativa no solamente de la familia, de la comunidad, y la comunidad es la que más presiona sin saberlo y espera, ¿no? Entonces eso no le da a uno temor, porque tiene que responder no solamente a la familia, sino a la comunidad. Pero yo también tenía la oportunidad de ir a estudiar a una universidad, hacer una carrera, tenía todo listo y tenía temor de que ir al seminario y después de dijera, mira, estuve en el seminario y salió, no pudo, o lo echaron, o lo que sea, ¿no? Y entonces yo le pregunté a mi madre en un diálogo, mi madre es muy sabia, y entonces le dije a mi mami, ¿qué hago? ¿Me voy para el seminario o me voy a estudiar una carrera en la universidad? ¿Y qué me dijo mi mamá? Las mamás son muy sabias y me dijo, mira José, usted desde niño ha querido ser cura, ves al seminario, esté allá, si no te gusta, te sales y ya estudia tu carrera, pero no te queda toda la vida en la mente, si yo hubiera sido cura, entonces tiene mujer e hijo y sigue pensando, si yo hubiera sido cura. Y yo conozco a mucha gente, y pueden que ahorita me estén viendo y me han dicho, padre, yo hubiera sido cura, yo realmente me hubiera ido de cura. Pero entonces el miedo, lo que decía Boris, el miedo paraliza. Yo esa palabra me encanta, congela, no deja avanzar. Esto lo aprendí de San Juan Pablo II. Él dijo durante 27 años de su pontificado, no tengáis miedo. Y él lo decía desde su experiencia, de la experiencia del Evangelio que Jesús nos dijo siempre y nos dice, no tengan miedo, pero también de la experiencia que él tuvo desde niño al nacer como Boris. O sea, él no podía nacer, bueno, Boris fue diferente, lo tenían que abortar, no quiso la mamá lo tenía que morir, la mamá en el parto no murió a los 9 años, después a los 15 años murió su hermano médico, a los 22 años murió su papá, quedó solo en el mundo. No es como la familia costeña donde se muere uno y aparecen 50 mamás, ¿no? Se muere la mamá y aparecen 50, no, allá es otra cultura. Miramos cómo llegó a ser grande, porque Juan Pablo II aprendió en su casa a amar a Dios, a tener lo más grande en su vida, en su corazón el tesoro a Dios. Dice el Salmo 126 que la gran herencia que los papás dejan a sus hijos no es la parte económica. Claro, papás, que si dejan algo ellos no se van a poner bravos, ¿no? Pero lo importante es la fe.
porque la plata se acaba, la plata se termina y lo miramos en esta pandemia. Lo que vale realmente la vida del ser humano es tener a Dios, es seguir a Dios. Ese es el gran tesoro que los papás pueden regalar a los demás, que los amigos pueden regalar a los demás, que los tíos pueden regalar a los sobrinos, que todo el mundo podemos regalar. Entonces, qué interesante, sí hemos tenido miedo y todo el mundo tiene miedo, porque es que hay que responder no solamente a la familia, sino a los demás, y nos da miedo equivocar. En eso no, uno va a estudiar cualquier carrera y no tiene miedo. Hay algunos que cambian 5 o 6 carreras, a veces ni terminan, ¿no? Y no les da nada. Pero lógicamente también es el respeto a Dios al responderle a Dios, ¿no? Entonces, bueno, la tercera pregunta, ¿cómo es la preparación espiritual e intelectual del sacerdote? La preparación en el seminario es una preparación muy integral. Allí no es solamente la preparación académica, que es fuerte, porque se ven muchas materias, se ven muchos temas, muchas cosas, y es igual que una universidad, donde hay evaluaciones, donde hay exposiciones, donde hay exámenes parciales, exámenes finales, y también entonces hay que responder a lo espiritual. Hay todos los días espacios de oración, la Eucaristía diario, la liturgia de la iglesia, momentos de oración en grupo, momentos de oración individual, además de otras actividades que uno tiene que hacer en el seminario, ¿no? En la parte comunitaria también hay que participar, en la parte de deporte, en actividades culturales. Hay momentos en que de pronto uno dice, bueno, ¿y cómo voy a hacer yo para que el tiempo me alcance? Yo recuerdo que yo me iba a la capilla del Santísimo y yo le decía, Señor, yo estaba mejor donde estaba, pero si tú me trajiste aquí, ayúdame, porque yo veo que este tiempo hoy no me va a alcanzar. Y el Señor es grandioso, Él es maravilloso. Generalmente a uno hasta le quedaba tiempo, ¿sí? Sí, es una formación donde pues, a veces ve uno hasta 12 materias en un semestre y es pesado, porque hay que responderle a todo, responderle a la pastoral, responder a la parte espiritual, a los grupos donde lo involucran a uno en el seminario. Entonces, no es fácil, pero el Señor va dando la gracia. Así es, ya como comentaba el padre, bueno, en el seminario son 4 dimensiones. Como lo decía, la dimensión espiritual, la dimensión académica, la dimensión pastoral y la dimensión humano-comunitaria. Y cuando uno se pone a ver durante todo el día que el tiempo, uno dice, el tiempo no me va a alcanzar, como decía el padre, porque son muchísimas las actividades que hay, pero es el Señor quien hace eso. En la parte espiritual, por ejemplo, en el seminario que hacemos, incluye las oraciones de la Santa Iglesia que se hacen con la liturgia de las horas, las laudes, las vísperas, las completas, hay horas intermedias que se realizan durante los retiros, se realizan retiros espirituales 1 por mes mínimo, se realizan retiros espirituales a nivel general del seminario a la entrada de unas vacaciones o algo por el estilo. De igual forma, la Eucaristía diaria, que es fundamental, y de esa manera se va construyendo la espiritualidad. Y en el seminario hay algo que se llama autoformación. ¿Cómo así? Cada quien es independiente en diferentes momentos del tiempo del día en sacar su tiempo de la oración. El seminario nos propone unos tiempos de oración, pero nosotros somos quien debemos de decidir cuánto tiempo queremos dedicarle al Señor, sabiendo que Él es el que dirige toda la barca. Entonces, uno tiene que sacar su tiempo para poder dedicárselo, porque cabe resaltar que la academia del seminario, como lo decía el padre, a veces tocan hasta 12 materias por semestre, como en el caso mío de semestre son 12 materias por semestre, y uno dice, ¿cómo hagas tanto tiempo? Pero uno tiene que sacrificar algunas cosas para poder entregárselas al Señor. Por ejemplo, a mí me gusta dormir, eso no lo puedo negar, a mí me encanta dormir, pero a veces me toca sacrificar mi tiempo de sueño para poder estudiar y así salir bien en las pruebas, en los exámenes, porque es igual a la universidad, es igualito. Están las materias, hay 3 parciales por semestre, el primer parcial, el segundo, el parcial final, y hay que responder bien, porque bien en la academia, porque también si no te va bien en la academia, no podrás continuar en el proceso, porque también es un requisito de los procesos. 3 materias perdidas y por más que sea bueno, hay que reevaluar lo que está pasando, porque también es un requisito para el seminario. Entonces, la formación espiritual e intelectual en el seminario son una de las bases que más abarca, pero también, como decía para la pastoral, son los fines de semana, desde el viernes hasta el domingo, y se va reduciendo el tiempo de esa manera. Y también la dimensión humano-comunitaria, el deporte diario, está el aseo diario, y así se va complementando poco a poco en toda la actividad del seminario.
Sí, la preparación realmente del seminario es exigente, es una universidad, y yo pienso que más exigente que la propia universidad. La academia del seminario la tiene clara la iglesia, es que es una preparación excelente porque vamos a ser los pastores del pueblo de Dios. Y es muy importante, y como decimos, ahí especialmente la preparación intelectual, allí se estudia más que todos los lugares, ¿no? Que más que la universidad, y algunos dirán, pero ¿cómo hacen? Pero es que el ambiente del seminario, claro, todo el mundo estudiando, allí no es como la universidad, que están allí vagando, jugando dominó, o están de pronto hasta metiendo marihuana. No, allí todo el mundo está en lo que está, ¿no? Allá el medio lo envuelve a usted, la vida espiritual lo envuelve a usted, y así algunos se retiran porque se dan cuenta que están en el lugar equivocado, como el de la propaganda, ¿no? Pero el medio los envuelve, ¿cierto, padre? El ambiente es propicio para el estudio, en la biblioteca, en los salones, en todas partes, en la habitación. O sea, es importantísimo. Y la parte espiritual también. Usted descubre que si usted no es agarrado de la mano de Dios, como lo han dicho, no salimos adelante. Porque no vale la pena. La teología, el estudio se hace desde rodillas. Y miramos nosotros como la preparación del sacerdote, estudiamos materias de psicología, estudiamos sociología, estudiamos administración, pedagogía, materias, no solamente la filosofía y solamente la teología. ¿Cómo? Latín, Se estudia griego, latín, griego, inglés, hebreo. O sea, un sacerdote realmente es muy preparado. Somos muy preparados, 8 años que tenemos de preparación. Y cuando yo terminé inmediatamente el seminario, es lo que yo le he dicho a Boris y le decía que le dijera al papá, yo terminé inmediatamente, me metí con la Universidad Javeriana y obtuve la licenciatura en teología. Y por eso cuando me fui a Roma a estudiar, yo, mientras que muchos compañeros míos no adquirieron su licenciatura del país o del mundo, estaban estudiando para presentar un examen para validar en Roma, yo estaba paseando en Europa. Y llegué porque yo tenía mi título. Entonces fíjese que yo pienso que ahora mismo, y el mundo le exige, el sacerdote no se puede quedar solamente, no, hay que estudiar después, hay que estudiar. Y qué bueno que los sacerdotes también vengan como el padre, lógicamente Manuel, que son ingenieros, que son preparados, son aportes, ya son vocaciones maduras, concretas en la vida. Entonces es muy importante, ¿no? No crea que ustedes ven un curita, no. Todos los sacerdotes somos supremamente preparados, ¿no? Y la parte espiritual es muy, como dice Boris, ¿no? Ahí en ese momento, no solamente lo que exige espiritualidad en el seminario, sino las horas que usted dedica, el tiempo que usted le dedica, lógicamente, a el encuentro con Dios personal, el encuentro con Dios. Porque eso solamente cumplimiento del horario, es cumplo y miento, se dice la palabra, ¿no? Es también el tiempo que usted saca de ti para orar. Allí hay mínimo 4 o 5 capillas en el mismo seminario, ¿cierto? Hay 5 capillas, o sea que usted no tiene excusa, tiene 5 santísimos. ¿Dónde usted tiene eso? Ni una iglesia tiene. Por eso se habla que el seminario es el corazón de la diócesis, es lo más importante de la diócesis. El obispo debe tener como prioridad los seminaristas, son los futuros sacerdotes, son los colaboradores del obispo para que él ejerza su ministerio, los sacerdotes. La prioridad de un obispo son los sacerdotes, son el seminario. Esa es la prioridad del obispo, esa es la prioridad, porque él ejerce su pastoral gracias a los sacerdotes, gracias al seminario. Eso un obispo lo tiene que tener claro, clarísimo, ¿cierto? Porque de ahí depende el desarrollo de una diócesis, depende del desarrollo de la Iglesia universal. Eso es importantísimo, la capacidad que tengamos de mirar y de hacerlo, ¿no? ¿Qué otra pregunta por ahí veo que nos están diciendo? Sí, estaban preguntando que cómo animar a un joven que ha pasado buena parte del seminario y de pronto se retira. Hay varios factores, ¿no?, que influyen. A veces es que se retiran o a veces... Porque esa es otra cosa importante, ¿no? En el seminario es un tiempo donde nosotros estamos siendo evaluados todo el tiempo, ¿no? Uno no puede entrar al seminario y decir, me voy a ordenar tal día, tal año, no. Y a uno le insisten mucho, no piense solamente que va a ser sacerdote, tiene que pensar en otras alternativas en la vida. Entonces, uno lo evalúan en el comedor, lo evalúan en el aseo, lo evalúan en las relaciones con los demás, en el deporte. Todo el tiempo uno está siendo mirado porque es un tiempo de seguimiento del seminario. Entonces, ¿qué sucede? Hay jóvenes que de pronto, como decía el padre José, de pronto los formadores ven que no es para ser sacerdote, de pronto la misma persona va descubriendo, de pronto hay cosas que la persona, muy de ella, que no sirven para
para lo que va a ejercer. Entonces, dentro de todo ese proceso uno está siendo muy evaluado y pasa por muchos filtros, ¿no? Pero a los que tienen vocación, que viven una vida recta y todo, es animarlos. Es un tiempo que, pues a pesar de que yo entré a la edad que entré, para mí fue un tiempo corto, fue un tiempo extraordinario, un tiempo de encuentro todo el tiempo con Dios, ¿no? Sí. Ahí la parte de los... Se me escapó otra vez la pregunta, padre. Que por qué un joven que de pronto lleva mucho tiempo en el seminario y sale, ¿cómo animarlo? Ah, ya, sí, mire, yo pienso, se me fue la paloma en el momento, mire, yo pienso que es una pastoral que la Iglesia Católica no ha hecho. Yo creo que estamos en deuda con los que salen del seminario. Así se han echado. Yo pienso que los obispos deben de nombrar un sacerdote encargado de la pastoral de los exseminaristas. Realmente, y si alguno que fue seminarista me está escuchando, yo le digo, ustedes son un tesoro de la iglesia. Así haya sido por el pecado más grande que usted ha salido del seminario, usted es una persona preparada. Usted es una persona, porque lo que pagamos en el seminario es nada, ¿cierto? Para la preparación, allí recibimos comida, vivienda, recibimos estudios universitarios de alta categoría, recibimos todo y una preparación tan integral. Ninguna persona en el mundo es preparada tan integralmente como el sacerdote. Por eso cuando nosotros pecamos, nos viene el peso encima, porque es que no se justifica, porque hemos recibido una preparación muy buena. Entonces yo pienso que debía de haber un sacerdote dedicado a los que van saliendo del seminario. Pienso que son un tesoro también de la iglesia. Pienso que también es mucho lo que pueden ayudar en la iglesia. Y por eso muchos de estos hermanos nuestros han terminado de pastores protestantes, han terminado otra iglesia, como quien dice al otro, haciendo la misma competencia. Entonces yo le decía una vez a un obispo amigo, le decía, es que hasta económicamente no es funcional aislar a estas personas, porque la Iglesia Católica ha invertido millones y millones de pesos en la formación de los jóvenes. ¿Y cómo vamos a dejar perder esos millones de pesos también? Si lo estamos hablando a nivel económico. Y si a nivel espiritual, Dios no rechaza a nadie, Dios no excluye a nadie. Lo único que pide es que la conversión. Entonces de pronto no salió para ser sacerdote, Dios no lo escogió, pero puede ser un gran laico y puede descubrirle uno de los dones que puede ofrecerle a la iglesia, ¿no? Entonces es muy importante. En este tema opinamos los dos curas, el seminarista no, porque está formando, ¿no? Bueno, sigamos nosotros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué deben mantener el celibato si los discípulos tenían familia? No todos, ¿no? Es una práctica que se tomó en la Edad Media, especialmente porque eran los sacerdotes casados y también habían célibes, ¿no? Y existe en la Iglesia Católica también sacerdotes casados, ¿no? A veces nosotros aquí no nos damos cuenta. Pero es una opción que se tomó en un momento dado. Los sacerdotes en aquella época se preocupaban más, Padre Manuel, como lo miramos en la historia de la iglesia, de conseguir plata para darle a la mujer, para estudiar los hijos, y los hijos cada más se exigían más y de pronto eran peores que los feligreses, ¿no? Porque uno no responde como papá. O sea, hay momentos dados que uno ve de papás santos, uno ve un hijo, dos hijos santos y uno que es un demonio y dice, bueno, ¿y dice qué? A veces uno pregunta, ¿ese lo recogieron o qué? ¿Qué hicieron con él? ¿Fue del vecino o qué? Entonces no asegura nada. Entonces la iglesia, en su sabiduría, iluminados por el Espíritu Santo, en ese momento se tomó la decisión, que es una decisión que es paso a paso, ¿no? Y llegó a tener lo concreto de que fuera célibe para más la entrega total al Señor, ¿no? Pero por lo menos cuando yo estuve estudiando en Europa, fui y me exigí a la universidad ir a Estados Unidos o a Inglaterra a hacer un curso de inglés en vacaciones de verano. Y yo me fui para Inglaterra. Y allí yo me acuerdo que estaba el párroco en Londres y estaba el vicario, el sacerdote, como decir el Padre Manuel, que es el vicario, y yo soy el párroco. Y resulta que fui al supermercado a mercar y encontré al padre, como decir al vicario, el Padre Manuel, con su carrito. En el carrito había un niño y iba una señora acompañándolo. Entonces me dice la señora que estaba conmigo, que era una italiana, me dice, hola padre, ¿cómo está? Me dice, hola, ¿cómo está padre José? Entonces dice él, mire, le presento a mi esposa y a mi hijo. Yo casi me caigo. Yo casi me caigo. ¿Cómo es? Yo le dije, ay, que mucho gusto, señora. Yo qué iba a decir, ante todo dice mi mamá, la decencia, ¿no? Uno ni pregunta ni nada. Y entonces cuando apenas se escabulla en el supermercado, yo le pregunto a la señora, bueno, ¿y esto qué es? Entonces, porque es la primera que le puede preguntar. Dice, padre, lo que pasa es que era anglicano, él se convirtió con 700
700, 800 personas de su iglesia, porque descubrió que la iglesia verdadera era católica y lo ordenaron de nuevo sacerdote, pero lógicamente lo aceptaron. Ellos no pueden ser párrocos sino vicarios, lo aceptaron con su esposa y su hijo. Aquí tenemos muchísimos en Inglaterra, porque la gran cantidad de aquí son la iglesia anglicana. Exacto, y en la iglesia existen muchos ejemplos en el mundo. Lo que está hablando el Papa en estos días que habló y colocó, a veces la gente, ay no, que el Papa quiere inventar demasiado. No, son realidades que ha existido en la iglesia. Hay que ir mirando en cada momento de la historia qué sucede, ¿no? Esa es la realidad, lo que Dios quiera. Lo único que sé es que si llegaran a tomar una política de que se aceptaran sacerdotes casados, no crea, si alguna está ilusionada en algún cura, ¿no? No crea que los que estamos ya nos van a dejar casar, no, bájense de la patineta, ¿no? Es para los nuevos y en un proceso muy bueno, y antes de ser cura, tendrían que casarse, tendrían que demostrar una familia buena y después ser cura, ¿no? Entonces, para que se bajen de la patineta, ¿no? Y también alguna me decía, ay, lo que pasa es que a veces uno guarda la esperanza, o de pronto algún cura loco le dice, no te preocupe que ya me retira. No le crea, no se deje. Acuerde que cada 12 hay un Judas, ¿no? Y ese Judas nunca falta. Sigamos. Bueno, la tercera pregunta. ¿Cómo es la preparación espiritual? Bueno, digamos la cuarta. ¿Cómo es el día a día del sacerdote? ¿Qué hace después de la Eucaristía o actividades de la parroquia? ¿Existe tiempo libre? Bueno, también eso es de pronto muy particular de cada uno de acuerdo a las obligaciones que tiene. Yo, por ejemplo, siempre he tenido un hábito de levantarme 4 o 5 de la mañana máximo, y desde hace mucho tiempo, desde antes de entrar al seminario y todo, siempre he tratado de compartir la liturgia de la iglesia con un grupo de gente. Entonces, lo primero que hago cuando me levanto es leer el Evangelio, leer la palabra del día, hacer la liturgia de las horas, la oración de la iglesia, lo que hace que estoy colaborando en la clínica. No lo hago, sino que la envío simplemente porque celebro la Eucaristía en la clínica, con las laudes incluidas en la Eucaristía. En el caso particular mío, pues cuando trabajaba en los pueblos, normalmente allí estaba uno atendiendo el despacho, atendiendo gente, visitando familias, de pronto enfermos. Aquí, pues de pronto antes de estar en el trabajo de la clínica, en la mañana salía a visitar enfermos, a acompañar. De pronto algunos ministros de comunión me decían, mire, tal persona quiere confesarse. Entonces de pronto iba a personas mayores. Me ha gustado mucho la visita a los enfermos. Muchas veces salgo de la clínica y me recogen ahí mismo para ir a visitar enfermos a otra clínica. Después, por ejemplo, en estos días que ha sido particular, entonces durante el día trato de preparar algo, de leer. Estamos haciendo la formación de la consagración al corazón de María y Jesús. Entonces estoy leyéndome los libros de Lazos de Amor Mariano para poder hacer las charlas los sábados. Pero generalmente pues tenemos el tiempo copado, ¿no? Hoy, por ejemplo, atendí a varias familias, a varias personas por teléfono que empiezan a entrar como en crisis, empieza a haber conflictos. De pronto me llamaron para que llamara a consolar a una persona que quedó viuda. Entonces siempre hay una actividad, ¿no? La gente siempre nos está buscando también. A veces pensamos que porque estamos viviendo este tiempo, de pronto los curas no hacen nada, ¿no? La gente nos busca, la gente nos consulta. Muchos de los que están viendo saben, yo todos los días les mando un videito de 2 minutos máximo generalmente, refiriéndome al Evangelio y animando en esta situación que vivimos. Lo hago también a las 6 de la tarde y son maneras de llegarle a la gente, ¿no? Nosotros estamos siempre pendientes de la comunidad y buscando maneras de llegar a la comunidad. Sí. En mi caso, bueno, hablamos de antes de la pandemia, como dice el padre. Antes de la pandemia levantaba a las 5 de la mañana, a las 5:30 salía a caminar, hasta las 6:30, 6:30 a 7 me baño, me arreglo, a las 7 en punto. Nosotros aquí se construyó a final del año pasado una capilla personal para los sacerdotes, porque es muy importante cultivar la vida espiritual, ¿cierto? A veces yo hacía oración en mi estudio, porque a veces irse al Santísimo, uno comprende la gente, que la gente quiere que cuando lo ven a uno que lo confiese, que lo dirija, pero si yo como espiritualmente, como sacerdote no me alimento, ¿qué voy a dar? No voy a dar casi nada, ¿no? Y eso a veces caen algunos sacerdotes en activismo.
Entonces, desde las 7 hasta las 8 de la noche estoy de la mañana, perdón, 7 de la mañana a 8 de la mañana en el Santísimo. De 8 a 8 y media es mi desayuno. Entonces, 8 y media comienzo a atender el personal, la gente en el despacho. Lógicamente, especialmente atiendo parejas. A eso me busca muchísimo las parejas y la familia, y atiendo hasta las 2 y media. A las 2 y media almuerzo, después lógicamente veo un poco el noticiero, leo el periódico, descanso un poco y retomo las actividades totalmente a las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde estoy en la iglesia confesando, lunes, martes y miércoles, de 6 a 7 de la noche. A las 7 de la noche tengo la Eucaristía hasta las 7 y media. Inmediatamente tengo un grupo. A veces me toca 2 reuniones en la misma noche, a veces termino 11, 12 de la noche, ¿no? Por eso para nosotros los sacerdotes es muy importante el descanso al mediodía. Al mediodía, así no hagamos nada, pero sí 1 o 2 horas se dedican totalmente a descanso. ¿Por qué? Para poder responder. La mayoría de ustedes terminan sus trabajos a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Nosotros nos tenemos que quedar 10, 11, 12 de la noche. A veces me ha tocado en 2 reuniones o más de una reunión. Entonces fíjese que siempre, y cuando nos toca, por lo menos para el padre Manuel, descansa los lunes. Entonces los lunes sale de la casa a descansar. Mi día de descanso es el viernes. Yo por lo general tempranito me voy a descansar, salgo por lo general a veces, o a veces me quedo acá, pero si me quedo acá no descanso, porque entonces tengo que ir, me llama la secretaria, o tengo que atender a alguien, entonces por lo general salgo, ¿no? Nosotros salimos, porque es de la única manera que nos desconectamos un poco. Ese día, todo el día descanso, el sábado retomo todas las actividades. Pero sí tenemos, hay que en la noche también, si nos queda espacio en el día, todos los espacios, si alguna persona no vino, inmediatamente tenemos un libro a la mano, tenemos que desarrollar intelectualmente nuestra vida pastoral. Siempre tenemos algo que hacer. Por eso cuando llegamos en la noche estamos cansados, rendidos, y nosotros no sufrimos de insomnio, ¿no? Llegamos realmente, no vemos la hora de la cama y de dormir, ¿no? Entonces esa sería fundamental. Yo pienso que aquí hay una cosita, de pronto a veces, si es el caso particular, por ejemplo, cuando uno está confesando los domingos, ¿no? De 5 a 8, y a veces a las 8 la gente se molesta, dice, pero padre, ¿por qué no confiesa otro rato? La gente no sabe, por ejemplo, el domingo es el día más pesado para nosotros. Yo tengo 4 Eucaristías seguidas en la mañana, 7 de la mañana, 8 y media de la mañana, 10 de la mañana y 11 y media. El padre tiene 12 Eucaristías en la mañana con mucha gente, y mucha gente se queda después para que la bendición, para comentarle algo. Entonces el día más pesado, para que entiendan que de carne y hueso, que también cansamos, estamos de descansar. Todas las personas se molestan, padre, ¿por qué no tanto confesar? Servidores, siervos, que irse a su casa. Entonces qué bueno que nos vean como seres humanos, no como seres extraños que resistimos todo. Sí, los domingos es el día más fuerte, ¿no? Bueno, vamos a la última pregunta que nos avisan aquí, que nos quedan 5 minuticos, ¿no? Vamos y así completaríamos 1 hora. Ha sido delicioso el diálogo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mensaje que le daría a los jóvenes, Boris, y a cada uno de nosotros como curas, ¿no? Que ha recibido el llamado, pero que no se atreven a dar el paso hacia esta profesión de amor eterna hacia Jesús? Bueno, en primera instancia, yo les recomiendo acercarse a un sacerdote, o a una religiosa, a una persona que esté involucrada en todo este tema y pueda ayudarlo a su discernimiento. Ya el padre lo decía al principio, cuando cada uno decía su historia vocacional. Comentábamos que siempre la historia vocacional de cada uno existió un sacerdote que acompañaba a esa persona que le iba a ayudar. Porque no podemos solos, a veces nosotros desconocemos muchas cosas, necesitamos de alguien que nos ayude para poder avanzar. Dentro de los requisitos que están para entrar al seminario o darse a la vida consagrada, existe el discernimiento vocacional. Es un año que se realiza, en el cual se hacen encuentros cada 15 días o cada 8 días por lo general, en el cual se van desarrollando temas y usted va siendo acompañado por un seminarista, un sacerdote, una religiosa, y esa persona va orientándola poco a poco para que usted discierna. Pero sobre todo la oración es fundamental. A veces uno dice o se cierra, yo le oro al Señor, le oro, pero Él no me responde. Pero ¿cómo le va a responder? No está en la Eucaristía, están con el celular en la mano, o están en la Eucaristía y también de otra cosa. El Señor nos habla de manera concreta en diferentes momentos. Por ejemplo, en la palabra de Dios diaria, el Señor nos dice de manera directa el mensaje, pero a veces nos cerramos y decimos que ese mensaje no es para nosotros. Entonces, abrir que Dios nos habla a nosotros para así poder poco a poco ir discerniendo lo que queremos. Y sobre todo, mucha oración y acompañamiento. Es lo que yo diría.
Perfecto. Sí, lo dijo el Papa San Juan Pablo II, no tengan miedo. Y el Papa Benedicto XVI decía que no perdíamos nada. Yo le diría a los jóvenes, mi experiencia, yo siempre fui exitoso en mi trabajo. Mi mamá también siempre nos decía, haga las cosas bien. Y si alguien lo recomendó, no vaya a hacer quedar mal a la persona. Más que por usted, por la persona que lo recomendó, haga las cosas bien. Yo tenía, como les decía, miedo al principio, pero me siento mucho más realizado ahora porque yo trabajaba y me gustaba mi trabajo, pero sentía que había algo más, quería algo más. Yo servía, siempre serví en la iglesia, pero yo sentía la necesidad de poder hacer más en la iglesia. Y cuando ya dejé el miedo, para mí ha sido una felicidad. Hay dificultades, hay momentos de incomprensión, hay momentos como en todo, porque somos seres humanos, pero son mayores las satisfacciones. Por ejemplo, ahora en el servicio con los enfermos, ver uno cómo se consuela a una persona que ve que llega el sacerdote, le dice unas palabras, cuando le da una voz de aliento a alguien que ha perdido, que le ha fallecido un ser querido, cuando alguien se siente perdonado por Dios a través del sacramento. Entonces, esto lo anima a uno cada día más a poder servirle al Señor a través de este ministerio. Sí, yo les diría a los jóvenes, muy importante es, díganle un sí al Señor, pero también implica renuncias, y eso de renuncias implica, si quiere usted ser un excelente profesional, un excelente padre de familia, un excelente esposo o esposa, tiene que hacer renuncia. A veces nosotros, que el sacerdocio, no, es normal como en todas las cosas. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a un mundo mediocre, ¿no? Donde el papá es infiel, donde la mamá es infiel, donde son los profesionales mediocres. No, tenemos que enseñarnos a ser personas íntegras y dar lo mejor de sí. Entonces yo le digo a los jóvenes que tienen inquietud vocacional, así como hay sacerdotes, personas y jóvenes, como decía Boris, que te ayudan a ti y el encuentro con Dios que te habla. Si tú sientes esa motivación, por favor, hágale caso a Dios. Tienes que comenzar a renunciar a tus amigos. Porque hay amigos que se lo pasan en el mundo, que son pecadores igual que tú o peor que tú. Ellos no van a permitir que tú seas mejor que ellos o que tomes una mejor decisión que ellos. Porque entre la amistad, hasta en la familia hay envidia, ¿no? Entonces, como dice el salmista, eliminemos el justo porque su justicia hace ver nuestra injusticia. Entonces, cuidado, ¿no? Tenemos que también comenzar a hacer, y yo le digo a los matrimonios cuando atiendo matrimonios, le digo yo, también influye en el matrimonio la familia. Hay familiares que es mejor tenerlos de lejos porque no ayudan para nada. Más bien ayudan a destruir la familia o a destruir la vocación. Como también hay amigos que no le ayudan a uno nada en el matrimonio, sino a destruirlo, o en la vocación también lo mismo, y también a nivel profesional. Uno tiene que saber qué familia realmente le aportan a uno como persona, como profesional, como sacerdote, qué amigos le aportan también, y irse separando. Si usted quiere ser un excelente profesional, un excelente sacerdote, tiene que ser selectivo en las amistades y en la familia también. O sea, es importante, usted mi familia lo trato, pero de lejito, ¿no? Porque usted no me conviene, usted más bien me lleva al fracaso. Entonces en eso hay que ser muy concreto. Y en la vida hay que ser decidido, ¿no? Es muy importante. Ahí especialmente me preguntaba a algunos, no, que un sacerdote cuando toma la decisión de retirarse, ¿cuál es la pregunta? Especialmente, ¿se retiran? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué hace? ¿Qué hacen? Bueno, el sacerdote que se retira, ¿qué hace? Hará lo que él quiera hacer. Porque realmente es la decisión de él, ¿no? Y yo realmente pienso que es mejor un cura que se retire, que siga siendo escándalo, que siga siendo mal testimonio y que se defina. Hay un cura que se retiró y me decía una gran amiga que lo encontró en un aeropuerto y decía, este cura decía, yo realmente tenía una vida como doble. Fue muy sincero el cura, ¿no? No digo el nombre porque todo el mundo lo conoce. Entonces decía esto, entonces yo mejor me decidí y me retiré a los 51, 52 años. Entonces es verdad. Es verdad, yo realmente pienso que uno tiene que definirse en la vida y tiene que optar totalmente en la vida. Yo pienso que uno no puede decir, no, que ahorita descubrí que no tenía vocación. No. Yo pienso que el problema es que cuando, como dice especialmente el libro del Apocalipsis, cuando uno no es frío ni caliente, dice el Señor, te vomito, ¿no? Entonces es muy importante. Yo pienso que lo
lo principal. Y estudié espiritualidad y allí me ayudó muchísimo. Algo que no quería estudiar, pero que me tocó estudiar y me ha servido muchísimo a nivel personal y para los demás, es la oración. Si no estamos conectados con Dios, no podemos avanzar. Sentimos un vacío, sentimos una situación difícil en nuestra vida, ¿no? Bueno, entonces invoquemos, nos colocamos de pie, invocamos a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los dos sacerdotes los vamos a bendecir. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, sugiéranos, mándanos mensajes sugiriéndonos qué le gustaría que habláramos, qué le gustaría que tratáramos en temas, ¿no? Estamos cada día tratando de manejar esta tecnología que gracias a la bendita pandemia nos ha ayudado, porque como dice el Padre Manuel, hablábamos, realmente estábamos ocupados en el mundo, en otras cosas, pero ahorita Dios ha querido que nos metamos a sus casas, que nos metamos en su oficina, en todas partes, ¿no? Que mi Dios, lógicamente, los bendiga. Recuerden suscribirse al YouTube. Padre Perdomo, suscribirse y darle a la campanita para que cada vez que subimos contenidos totalmente espirituales, este canal especialmente es para la familia. Y recordemos que el sacerdote nace en una familia. Y recordemos primero Dios, la familia. Y tener un sacerdote, una religiosa, una vocación en la familia es la bendición más grande que Dios puede dar. No se le olvide eso. Es la bendición más grande que Dios le puede dar. No es ni la plata ni nada. Es la bendición más grande. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Por siempre te daré mi corazón.